Hola estimado participante. A continuación en esta actividad vamos a realizar una serie de construcciones de tablas de distribución de frecuencias, gráficas de barras, gráficas circulares, con la ayuda de la hoja de cálculo que GeoGebra nos presenta. Todo ello con información, con datos proporcionados por una investigación realizada por Ania Cabezas sobre el bullying en Costa Rica. Los datos están en un artículo publicado en internet. A continuación, les explico paso a paso sobre las construcciones que vamos a realizar. Recuerden que ustedes deben elaborar lo mismo con otro artículo, con otra situación particular que ustedes vean conveniente, donde puedan obtener datos para hacer lo que vamos a hacer en este momento con este ejemplo de bullying. Así que, manos a la obra. Como ven, este es el archivo ya concluido. En este caso, nosotros vamos a utilizar la vista gráfica número 2 y la hoja de cálculo para poder hacer el gráfico de barras y el gráfica circular. Hacemos una ventana nueva para construir paso a paso cada una de las presentaciones que sean ahí. Para poder observar la vista gráfica número 2, le damos en vista gráfica número 2. Pero en este caso vamos a utilizar la vista gráfica número 2 para presentar el artículo, los datos que nosotros tenemos, de dónde lo tomamos y cómo lo vamos a hacer. Dado que GeoGebra no nos puede o no nos permite ingresar archivos PDF ni de otro tipo, lo que vamos a hacer es capturar a través de fotografías el artículo o parte del artículo o la tabla o los datos que necesitamos y los vamos a ingresar acá. También vamos a necesitar en la vista gráfica lo que es la hoja de cálculo. Aquí es donde vamos a tabular nosotros los datos que tenemos para poder hacer las construcciones referentes a la gráficas de barras y el gráfica circular. Damos las imágenes en la vista gráfica 2 y tenemos dos opciones. La opción más rápida sería tomar las imágenes, seleccionarlas y arrastrarlas en el programa de GeoGebra. Él automáticamente las coloca, las inserta, y aquí pues nosotros debemos de ordenarlas de manera que se vean de la mejor forma. Voy a ocultar temporalmente cada una de las vistas para que las imágenes queden de la forma correcta. Bien, lo que tenemos que hacer también es ocultar estos puntos, y pues aquí en la vista algebraica con solo darle clic en el puntito celeste elimina. Y la otra propiedad que tenemos que eliminar es que se mueva. Por lo tanto, le damos clic derecho, fijar objeto, y con esto pues vemos que ya el objeto no es seleccionable, por lo menos ya no se puede mover. Este sí, otra vez clic derecho, propiedades, fijar objeto, y por último acá, clic derecho, propiedades, fijar objeto. En caso de que no aparezcan las imágenes acá en la lista en vista algebraica, le damos acá en el menú donde dice objetos auxiliares, mostrar objetos auxiliares. El siguiente paso va a ser tabular la información que nos interesa, y para eso utilizaremos la hoja de cálculo y vamos a tabular esta información que tenemos acá. Para obtener la suma de cada uno de esos elementos que está aquí, que golpear, por ejemplo en varones, nos centramos, es 2.7, amenazas 4.9,
Estos son los diferentes tipos de acosos que se dan en este artículo. Para poder obtener un total, vamos a sumar cada uno de estos elementos acá, y acá donde aparece una letra F de X que corresponde a las diferentes funciones que tiene esta hoja de cálculo en GeoGebra. Y entonces acá le decimos que igual que esa celda B6 va a ser igual a la función suma, y le vamos a decir que habrá paréntesis y él automáticamente nos completa los dos paréntesis, y vamos a dar clic y arrastrar hasta la celda B5, que son los 4 elementos. Bueno, aquí debo hacer alguna corrección, puesto se me salió el paréntesis. Simplemente borro un paréntesis y lo vuelvo a crear, y le damos enter, y me dice que el total es 11.5. Igual forma acá, a la que corresponde a la celda o a la columna de mujeres. Otra vez tenemos acá igual en esta entrada, en esta barra de entrada, suma, abrimos paréntesis, arrastramos, otra vez se me vuelve a salir, no importa, acá lo arreglamos, quitamos el paréntesis, volvemos a cerrar el paréntesis y le damos enter, y hasta este momento ya tenemos tabulada la información de los diferentes tipos de acoso que presenta el artículo. A continuación vamos a crear una tabla que se muestre en la vista gráfica número 1. Ahorita la actual vista gráfica 2 está para el artículo, para la información del artículo, y voy a ocultarla. Voy a quitarla de manera que me dé chance, me dé un espacio para ver la vista gráfica 1. En este caso me aparece a la derecha. Voy a arrastrar la hoja de cálculo a la esquina. Ahí está. Ajusto. Y voy a ocultar los ejes. Y en la hoja de cálculo vamos a seleccionar toda la información. Seleccionamos y le damos clic derecho en crear tabla. Automáticamente, observen, en la parte algebraica se construye, y también se me construye o se muestra en la vista gráfica. Si yo cambio algún valor de la tabla acá en la hoja de cálculo, él se refresca o automáticamente me la actualiza. Vamos a poner como estaba. Observen, este de acá va a cambiar y se va a refrescar. También pues podemos cambiar los colores. Si nos parece que este podría ser verde, etcétera. Ahora vamos a construir un gráfico de barras, que es la segunda parte de este trabajo, para finalizar con un gráfico circular. Para construir un gráfico de barras debemos crear una lista o bien dos listas. Por tanto, vamos a seleccionar la lista de varones, esta celda de varones, y le decimos clic derecho, crear una lista. Y esta es la lista de datos de los varones. Y esta vamos a seleccionar la lista de las diferentes respuestas que se dieron en este estudio, y decimos crear lista. Acá tenemos las dos listas. Uno es de los datos, valores, en este caso relativos, de las listas de las respuestas que se dieron. Y aquí en la entrada, en la barra de entrada, vamos a decirle que barras, que significa crear una gráfica de barras. Y vean lo que dice acá. Me salen varios tipos de gráficas que puedo construir a través, por ejemplo, de dos listas, que es lo que vamos a hacer nosotros: una lista de datos y una lista de frecuencias.
También existe la lista de datos brutos, ancho de barras, factor de escala vertical. Bueno, podremos experimentar acá. Por ejemplo, podríamos trabajar con la lista de barras de datos, lista de frecuencia y ancho de barras. Nosotros le podemos decir cuán anchos deben ser las barras. Entonces seleccionamos esta y acá me dice que la lista de datos en este caso se llama lista 2. Por tanto escribimos lista 2. Pasamos con la tecla de avanzar. Lista de frecuencias. La lista de frecuencias es la lista 1. Y el ancho le podemos decir que tenga un ancho de 1. Observen acá que ya se muestra la gráfica de barras. Acabamos de crear una gráfica de barras. Si cambiamos los datos de la tabla, también se pueden cambiar los datos, se cambia la barra automáticamente. Lo podemos poner acá. También podemos cambiar las características de cada una de las barras. Le damos clic derecho en propiedades de ese objeto. En las propiedades de ese objeto, y observen acá donde aparecen las diferentes barras que se crearon. En este caso deben ser 4 barras. Ahorita está para seleccionar todas, pero vamos a cambiar de acuerdo al color que tenga, cada una de las listas. Por ejemplo, golpear está como un verde y es la primera, entonces la primera barra va a ser un color verde como el que está acá, este verde. A continuación vamos a crear un gráfico circular. Para ello vamos a construir un círculo con un radio definido. En este caso una circunferencia con centro y radio. Y le vamos a decir que sea un radio de 2. Esto lo podríamos cambiar. Acá ven que aparece el punto y por acá arriba está la cónica. La sección cónica, que es un círculo. En este caso le podemos cambiar el radio. Si le damos doble clic acá, hay una circunferencia determinada por un centro que se llama G con un radio 2. Si queremos le podemos cambiar a 3 según lo que ustedes necesiten. Bien, ahora lo que necesito es determinar cuán ancho o cuánto sector le corresponde a cada uno de los que están acá, y esto en función de grados. Para ello necesitamos crear una fórmula donde el 11.5, que es el total, corresponde a 360 grados, y pues a través de una regla de 3 vamos a definir una proporción, vamos a definir cada uno de los valores que corresponden a los varones, de golpear, de amenazas, etc. Para ello vamos a construir un segmento hacia cualquier punto en la circunferencia, no importa que se mueva, y de aquí vamos a iniciar el proceso de construcción del ángulo que le corresponde, y lo podemos hacer aquí en la tabla, en la hoja de cálculo. Vamos a tomar una celda, y esta celda, y le vamos a decir que esta celda, le vamos a poner ángulo, y vamos a ver cuánto le corresponde a el primer número, que es de golpear. Entonces esto va a ser una fórmula en donde 360 equivale a 11.5. entonces cuánto es 2.7 con respecto a los ángulos.
Entonces eso va a ser igual a 2.7 multiplicado por 360 grados dividido entre... Perdón, no es 2.7, en realidad sí es 2.7, pero tiene que ser esta celda que se llama B2. Entonces voy a quitar este 2.7 y digo B2 porque es la que corresponde al 2.7 dividido entre la celda que dice 11.5 y me dice que corresponde a 84.52 grados. Y para el resto voy a arrastrar acá en la esquina, arrastro, y lo que sucedió aquí fue que me pasó a la celda B7, se fue arrastrando como fuimos arrastrando hacia abajo. Entonces lo que tenemos que hacer es cambiarlo en cada uno. Aquí B8, tiene que ser B6, de igual forma aquí tiene que ser B6. Si nosotros hacemos la sumatoria de estos cuatro elementos, me tiene que dar 360 grados. Verifiquemos. Esto es igual a la suma de estos cuatro. De estos cuatro que están acá. Cerramos paréntesis y ahí está. 360 grados. Ya sabemos entonces cuánto le corresponde, cuánto de ángulo le corresponde a cada uno de los sectores. Para construir los sectores circulares correspondientes de cada uno de los ángulos, tenemos que construir primero los ángulos, es decir, vamos a construir primero el ángulo 84.52. Pero para ello lo que vamos a hacer es rotar este punto. ¿Cómo lo vamos a rotar? Existe una herramienta acá que dice rotar alrededor de un punto. Vamos a darle clic en esa herramienta y si le ponemos el mouse encima dice elige en este orden objeto a rotar. En este caso va a ser el punto, el centro y después el ángulo. Okay. Seleccionamos el punto, seleccionamos el centro y ahora necesitamos el ángulo. Es importante aquí que ese símbolo permanezca, que es el símbolo de ángulo, si no él comprende que estamos hablando en radianes. Entonces no va a ser 44, sino va a ser la celda D2. Observen que rotó y esto no se va a movilizar puesto que ese es igual a 84.52. Ahora necesito construir el siguiente ángulo con respecto a este H'. Otra vez, entonces damos clic en la herramienta, seleccionamos el punto a rotar, el centro a rotar y el ángulo. Ya no va a ser D2, ahora va a ser D3 y así sucesivamente con los demás. Ahora bien, construimos los sectores circulares. Acá en sector circular. Dice que tenemos que seleccionar el centro y los dos puntos. El centro. Y este es el primer sector circular. El siguiente, el centro y los dos sectores circulares. El centro y los dos puntos para construir el sector. Cada uno de estos les podemos cambiar el color y las características. El primero es tipo como verde. Bien, acabamos de construir la gráfica circular. Lo que podemos hacer es pues cambiar o ocultar algunos objetos que no son necesarios. No es necesario que se vea. Este centro sí es necesario para poder tal vez quizá movilizarlo.
pues podríamos ocultar la etiqueta que tiene, que es ese punto. Igual con los sectores, podemos ocultar las etiquetas si cambiamos una de los valores de acá. Debe cambiar cada uno de las secciones. Finalmente, lo que podemos también es pues construir una etiqueta o construir una herramienta texto para decirle que esa sea una etiqueta. Por ejemplo, la etiqueta de 2.2, que sería P2. Aquí en objetos seleccionamos la celda B2 y la movilizamos acá para fijar esta etiqueta, para que no se movilice como para cualquier lado, sino más bien que cuando yo mueva este círculo también se vaya a movilizar la etiqueta. Primero vamos a ocultar el círculo y luego vamos a seleccionar ese sector y vamos a construir un punto en este sector. Dentro del sector, observen que no se va a mover más allá de este sector. Y vamos a decirle a esta etiqueta con el clic derecho, propiedades, su posición va a ser J. Ella se va a fijar ahí. Cerramos. Y yo puedo mover este, aunque lo mueva aquí, él siempre va a estar fijo a ese punto que se llama J. Si yo muevo J, también se mueve la etiqueta. Ahora ocultemos el punto y la etiqueta no se oculta. Y podemos cambiar el tamaño, el color de esta etiqueta. Si lo queremos ver así como una etiqueta más grande. Bien, aquí tenemos ya el gráfico circular. Bien, ahora queda en sus manos pues hacer una propuesta parecida a esta, con estas tres herramientas, con estas tres construcciones e información en el uso también de la vista gráfica 2, la vista gráfica 1 y la hoja de cálculo. Así que adelante.